La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos en la preparación del cuarto domingo de Pascua. Avanzamos en nuestro itinerario pascual y cada semana y cada domingo pues vamos meditando esos textos que nos acercan más a la vivencia con el resucitado. Este domingo es el domingo del Buen Pastor, el domingo de las vocaciones, propicio para que oremos por nuestro Papa, por nuestros obispos, por los sacerdotes, por todos los seminaristas, por las vocaciones sacerdotales. En fin, es el día de quienes nos hemos consagrado al Señor. La figura del pastor, sacada de las imágenes de la sociedad agrícola y ganadera en la que vivió Jesús, hoy nos puede decir poco. Sin embargo, la Iglesia ha mantenido la idea de buen y único pastor que dirige y guarda a un solo rebaño, la Iglesia por él fundada. Tenemos ese buen pastor, y lo que haría falta es que todas las iglesias de alguna manera convergieran en un solo rebaño, el rebaño de Jesús de Nazaret, que algún día llegará. También la Iglesia Universal celebra en este cuarto domingo de Pascua la jornada pontificia por las vocaciones en la Iglesia. Y hemos de elevar nuestras oraciones para que el deseo de ser sacerdote, religiosa o religioso, o fraile o monja, llene el ánimo de muchos jóvenes y así entregarse al servicio de Jesús y de los hermanos. Hemos de ser coherentes que esta necesidad que tiene la Iglesia y debemos mostrar nuestra máxima dedicación y generosidad. Las lecturas que vamos a proclamar hoy pues tienen esa similitud o esa coherencia con el Evangelio que también proclamaremos. La primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo venimos meditando a lo largo de toda esta cincuentena pascual, capítulo 13, dice la lectura. En aquellos días, Pablo y Bernabé siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazaron y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotos y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles es uno de los textos fundamentales para conocer la apertura del mensaje evangélico a todas las gentes. Vemos cómo se produce el rechazo de la comunidad judía y la reacción de Pablo de ir a otros que sí la aceptan. La hospitalidad de los judíos la hostilidad de los judíos pone aún el relieve en el coraje de los apóstoles y descubre a las dos actitudes que pueden adoptarse ante el Evangelio.
Los judíos lo rechazan y se quedan con sus prejuicios, y los gentiles lo aceptan y alcanzan la vida eterna. Es verdad que también entre los gentiles Pablo encontrará dificultades, pero la enseñanza del texto es que no debe haber un monopolio del mensaje evangélico. No se puede concertar la palabra en formas concretas predeterminadas por tradiciones que pueden ser superadas por la dinámica del evangelio. Hay que ser fuertes para pasar por encima de las resistencias. Así surgirá la alegría final de haber hecho lo que teníamos que hacer. Quien no se da cuenta que junto a la iglesia actúa en la cual vivimos, en la cual nos movemos, hay de alguna manera gente que quiere tener un protagonismo, o sea, hombres que quieren es figurar, pues la palabra de Dios tiene que ser más abierta. La misión ha de continuar mientras haya ciudades en el mundo que aún no hayan escuchado el evangelio. La historia se repite muchas veces en la iglesia, pero también en los que tenemos la misión de llevar esa palabra de Dios, tenemos que saber cómo llevarla y cómo llegar a las personas que lo necesitan. En este domingo también vamos a continuar con la lectura del libro del Apocalipsis, pero vamos a pasar al capítulo 7. Dice el autor: yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus manos en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, ni les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra del Señor. Como les decía al comienzo, hoy domingo del Buen Pastor, la iglesia quiere que recemos por las vocaciones. Nos referimos a las vocaciones al sacerdocio y a las vocaciones en general al apostolado. Personas que estén dispuestas a predicar con la palabra y con el ejemplo el Evangelio de Jesús. Siempre han sido necesarias las vocaciones, pero hoy más que nunca, hoy son más necesarias, porque hay mucho menos vocaciones, porque es más difícil para nuestros jóvenes comprometerse y aceptar esta vocación al servicio de la iglesia y del evangelio. Por lo tanto, pidamos al buen pastor que dé su fuerza y su espíritu a todas las personas que se sienten llamadas al apostolado, para que estén dispuestas a dedicar parte de su tiempo, de su vida, a la bella tarea de predicar el evangelio, y que lo hagan con la humildad y con el amor, y que lo hagan sobre todo, como dice el Santo Padre, con olor a oveja. El evangelio de este domingo del Buen Pastor tomaba del capítulo 10 del evangelista San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todas, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. El pastor y las ovejas es una imagen clásica de la literatura bíblica, como lo decíamos al comienzo del programa. Muchos profetas se sirvieron de ella cuando quisieron hablar de las relaciones entre Dios y su pueblo. Es una imagen cotidiana en una economía agrícola y ganadera. Las ovejas representan a los seguidores de Jesús, el buen pastor que da su vida por ellas. El Papa nos ha recordado recientemente que los pastores tienen que oler a oveja, es decir, tienen que estar en medio del pueblo, compartir sus sufrimientos y sus gozos. El auténtico pastor conoce a sus ovejas y da la vida por ellas. La primera intención del evangelista es que las conozcamos mejor, o que conozcamos mejor quién es Jesús. Y lo va a hacer utilizando una comparación entre Jesús y un pastor de ovejas. La comparación a lo largo de todo el capítulo es muy rica, pero vamos a fijarnos en los verbos que utiliza Jesús en este pasaje que escucharemos este domingo.
De las ovejas dice que escuchan, que siguen. También dice Jesús que ellas no perecerán para siempre. Y sobre sí mismo Jesús dice que conoce a las ovejas y que les da la vida eterna. Y también que nadie las arrebatará de mi mano. Y finalmente Jesús manifiesta su unidad total con el Padre, que es el que ha puesto a las ovejas en sus manos, a su cuidado, y que también las protege y cuida de tal manera que nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Partiendo de esta comparación en la que nosotros seríamos las ovejas y Jesús el buen pastor, Jesús empieza diciendo que mis ovejas escuchan mi voz. Y esto supone un elemento previo, que es que nosotros, sus ovejas, reconozcamos también que nuestro Dios es comunicativo, que nos habla, que no es ajeno a lo que nos ocurre en la vida. Dios quiere comunicarse con nosotros y nosotros escuchamos su voz. Y Dios nos habla a través de su palabra, en la que los acontecimientos de la vida, en las personas que están cerca de nosotros, nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla y quiere establecer una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos conoce a cada uno en particular. Nosotros tenemos una capacidad limitada de conocer gente. Por ejemplo, los que usamos las redes sociales de Internet, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, tenemos una lista de amigos y conocidos que pueden llegar a 200, a 300 o a muchos más, pero de ellas no podemos decir que las conozcamos en profundidad. De hecho, son muy pocas las personas a las que conocemos verdaderamente. Pero Dios tiene la capacidad de conocernos a todos personalmente. Por eso es Dios. Y nos conoce en particular y nos llama por nuestro nombre y sabe de nuestra vida y de nuestras cosas antes incluso que se las contemos, porque nos ha creado, ha dejado su huella en nosotros. Dios sabe localizarnos y sabe lo que necesitamos en cada momento. Nos conoce incluso mejor que nosotros mismos podamos conocernos. Él nos dice, yo conozco las ovejas. Y precisamente porque nos conoce bien, nos habla y nos llama a nosotros para que le sigamos con más fuerza, porque reconocemos su voz, porque no es la voz de un extraño, sino de alguien que nos quiere, que se preocupa por nosotros, que está atento a nuestras necesidades. Ellas me siguen, dice Jesús, refiriéndose a sus ovejas, a nosotros, pues es fundamental que ese seguimiento se haga con certeza, con fe y con amor. Y confiamos en Él y le seguimos porque sabemos que su llamada, en ella hay una invitación a ser felices de verdad, no a una felicidad pasajera que es la que nos dan las cosas del mundo, sino a la felicidad con mayúscula. Ellas me siguen y yo les doy felicidad, la vida eterna. Eso es lo que movía a las personas que se encontraban con Él a creer en Él, a seguirle, a moverse hacia Él. Pues queridos hermanos, les pedimos en este día del Buen Pastor una oración por todos nosotros, por los sacerdotes, religiosos, religiosas, por todos los que aspiran a entrar ya a un seminario. Una gran misión que se nos ha encomendado, que nos ha encomendado el Señor. Y muy frágiles en muchas ocasiones nuestras fuerzas son de esta manera y por nuestras debilidades, pecados e inseguridades. E igualmente por aquel que preside la Iglesia de la Unidad, el Papa Francisco, y en la que nos invita a involucrarnos más y mejor, con más intensidad y sencillez para llevar al pueblo de Dios a la coherencia de la fe. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren y recemos juntos los unos por los otros. Les habló el Padre Jesús Rangel. Será hasta una nueva oportunidad. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, apartado 330986 Ponce, Puerto Rico, 00733-0986 o a omecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548.